Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más para nuestro ratito de chisme, para desmenuzar esas noticias que nos hacen vibrar y mantenernos pegados a la pantalla. Hoy, damas y caballeros, abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y, sobre todo, drama turco del bueno. Nos espera un viaje al corazón de una ruptura que ha conmocionado el jet set de Estambul y ha resonado en los corazones de fans alrededor del mundo, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no se equivoquen, esto no es un simple se acabó el amor. Esto es mucho más que un par de celebridades tomando caminos separados. Estamos hablando de una pareja que, al menos en apariencia, personificaba el ideal romántico, una pareja que parecía haber escapado de las páginas de un cuento de hadas moderno. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas a menudo esconden secretos oscuros y giros inesperados, y este, lamentablemente, no ha sido la excepción. Ya lo dice el refrán, el amor es ciego pero el divorcio te abre los ojos. O en nuestro caso, la ruptura nos invita a mirar con lupa, a analizar los entresijos de una relación que cautivó al mundo y a preguntarnos, ¿qué fue lo que realmente pasó? Hoy vamos a desentrañar la madeja de rumores, las especulaciones que inundan las redes sociales y, lo más importante, el rumor que está incendiando los foros de chismes. La posible exigencia económica que Hande Erçel estaría planteando a Kerem Bürsin tras la disolución de su cuento de hadas. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, agarren sus palomitas de maíz porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones, sorpresas y por supuesto un festín de chisme turco del más jugoso. Pero antes de que nos hundamos en el abismo de los rumores y las especulaciones, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, análisis profundos y las últimas tendencias del mundo del espectáculo. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Formen parte de esta gran comunidad de amantes del chisme y las noticias del corazón. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Su historia de amor comenzó de la manera más mágica posible, en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida por estos lares como Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, electrizante, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans, con su sexto sentido infalible, enloquecieron ante la posibilidad de que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad palpable. Y para alegría de todos, así fue. Confirmaron su relación en medio de unas vacaciones paradisíacas, compartiendo fotos de ensueño que inundaron las redes sociales y alimentaron la fantasía de sus seguidores. Desde ese momento Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de Turquía y, me atrevería a decir, del mundo entero. Su popularidad se disparó convirtiéndolos en íconos de estilo, embajadores de marcas de lujo y rostros omnipresentes en las portadas de revistas. Sus fotos juntos en Instagram eran pura miel, sus entrevistas eran un derroche de complicidad y ternura, y cada una de sus apariciones públicas generaba una expectación que rozaba la histeria colectiva. Parecía que vivían un cuento de hadas moderno, un romance de película con alfombras rojas, viajes de ensueño a destinos exóticos y una legión de fans adorándolos y apoyándolos incondicionalmente. Pero como suele suceder, la realidad detrás de las cámaras no siempre es tan brillante y perfecta como la que vemos en Instagram. Las primeras señales de alarma, los susurros de crisis, comenzaron a surgir hace algunos meses. Al principio eran pequeñas señales que podrían haber pasado desapercibidas para el ojo inexperto, pero los fans, con su atención al detalle y su capacidad para detectar las más mínimas inconsistencias, no tardaron en notar algo extraño. Dejaron de publicar fotos juntos con tanta frecuencia, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, lo más preocupante de todo, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, donde antes eran inseparables. Los foros de fans se encendieron con especulaciones y teorías sobre una posible ruptura. Al principio, tanto Hande como Kerem intentaron minimizar los rumores, desmentirlos incluso, asegurando que todo estaba bien, que su relación seguía viento en popa y que simplemente estaban enfocados en sus respectivos proyectos profesionales. Pero como sabemos, cuando el río suena, agua lleva. Y, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz.
Y finalmente la confirmación oficial llegó como un jarro de agua fría. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia causó un revuelo de proporciones épicas. Los fans estaban devastados, sintiéndose traicionados y desilusionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y desconcierto. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no tardaron en movilizar a sus reporteros y paparazzis para investigar las posibles causas de la ruptura y desenterrar los detalles más jugosos. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante, donde el drama alcanza su punto álgido. Si bien al principio se habló de las típicas razones para una separación, diferencias irreconciliables, agendas profesionales incompatibles y la presión constante de los medios de comunicación, pronto comenzaron a surgir rumores mucho más escabrosos y jugosos, que alimentaron la imaginación de los fans y la sed de chisme de los medios. Se especuló sobre la posible existencia de terceras personas involucradas, sobre celos profesionales alimentados por la creciente popularidad de cada uno, y lo que nos trae aquí hoy, sobre una posible exigencia económica por parte de Hande Erçel a Kerem Bürsin tras la ruptura. Según fuentes cercanas a la pareja, cuya identidad permanece en el anonimato para proteger su privacidad, la separación no ha sido precisamente un camino de rosas, ni un ejemplo de madurez y entendimiento mutuo. Al parecer, Hande estaría exigiendo a Kerem una considerable suma de dinero como compensación por el tiempo que dedicó a la relación, por el impacto que la ruptura podría tener en su carrera profesional y, en general, por el sufrimiento emocional causado. Es crucial aclarar en este punto que, por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones, chismes de pasillo que circulan en la prensa rosa turca. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido oficialmente esta información. Sin embargo, la prensa turca se ha hecho eco de estos rumores con insistencia, citando fuentes anónimas, filtraciones de supuestos amigos en común y mensajes encriptados en redes sociales. Si bien estas fuentes no son oficiales y su veracidad no puede ser garantizada al 100%, sí que le dan cierta credibilidad a la historia y nos invitan a seguir investigando. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánto estaría pidiendo Hande? Pues bien, las cifras que se manejan son astronómicas, verdaderamente mareantes. Algunos medios hablan de varios millones de liras turcas, una cantidad que, traducida a euros o dólares, se convierte en una verdadera fortuna. Se dice que Hande considera que su imagen pública se ha visto perjudicada por la ruptura, que ha perdido oportunidades profesionales y que, por lo tanto, merece una compensación económica por el daño causado. Además, se rumorea que Hande también estaría exigiendo a Kerem que le ceda los derechos de ciertas fotografías y vídeos que fueron tomados durante su relación, con el fin de evitar que estos materiales sean utilizados en el futuro sin su consentimiento o para fines que ella no apruebe. Esto evidentemente ha generado aún más tensión entre las dos partes y ha complicado aún más el proceso de separación, convirtiéndolo en una batalla legal en potencia. Por supuesto, la reacción de los fans no se ha hecho esperar. El fandom se ha dividido en bandos, tomando partido por uno u otro protagonista. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande argumentando que tiene todo el derecho a exigir una compensación económica si se siente perjudicada por la ruptura, que ha sacrificado su carrera por la relación y que merece ser compensada por ello. Otros, en cambio, critican duramente su actitud, acusándola de ser interesada, ambiciosa y de aprovecharse de la situación para obtener beneficios económicos. Y también están aquellos, los más sensatos quizás, que simplemente lamentan el fin de una relación que les había ilusionado tanto y que piden respeto y privacidad para ambas partes. En cuanto a Kerem, se dice que está bastante sorprendido y decepcionado por las exigencias de Hande. Él considera que la relación terminó de forma natural, que no hubo engaños ni malos tratos y que, por lo tanto, no hay motivos para exigir una compensación económica. Sin embargo, al parecer, estaría dispuesto a negociar con Hande para evitar llegar a los tribunales y convertir la ruptura en un espectáculo mediático aún mayor. Él valora su privacidad y no quiere que los detalles íntimos de su relación se conviertan en pasto de los buitres de la prensa rosa. La verdad es que como simples espectadores, no sabemos con certeza qué es lo que realmente está sucediendo entre Hande y Kerem. Solo podemos basarnos en los rumores, las especulaciones y la información, a menudo contradictoria, que nos llega a través de los medios de comunicación. Lo que sí sabemos es que su ruptura ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que, independientemente de si las exigencias económicas son ciertas o no, la relación entre ellos parece estar bastante deteriorada, quizás irreparablemente.
Es importante recordar que las relaciones son complicadas, que cada pareja es un mundo y que, cuando terminan, pueden surgir todo tipo de conflictos, desacuerdos y resentimientos. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática, la exposición pública constante y las altas expectativas de los fans han hecho que la situación sea aún más difícil de manejar. Así que mientras esperamos a ver cómo se desarrolla esta historia, mientras los rumores siguen circulando y la prensa rosa turca sigue haciendo su agosto, solo podemos especular, analizar la información que nos llega y tratar de separar la verdad de la ficción. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más comentadas del año y que seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin y de las posibles exigencias económicas que estarían en juego. Como siempre, me encanta traerles este tipo de noticias y chismecitos para que estemos al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Recapitulando un poco, hemos visto cómo una pareja que parecía perfecta y sacada de un cuento de hadas terminó separándose en medio de rumores de infidelidades y exigencias económicas. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, las reacciones de los fans y la postura de cada uno de los protagonistas. Y sobre todo, hemos intentado separar la verdad de la ficción en medio de un mar de especulaciones y rumores. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande tiene derecho a exigir una compensación económica a Kerem? ¿O creen que está siendo injusta? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debates interesantes. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito turco y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, exclusivas y análisis del mundo del espectáculo. Les prometo que no se arrepentirán. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Cara guiño.